La palabra de Dios se lee en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, hablando del tiempo en que él escribió, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta esperanza de vida, Señor, que no es una leyenda, es una realidad, y nosotros somos testigos porque tú vives en nuestros corazones. Gracias por darnos la oportunidad de reconocer que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que no solo moriste en la cruz del Calvario, sino que resucitaste al tercer día como prueba de la evidencia de tu poder sobrenatural. Gracias te damos, bendecimos tu nombre y esperamos la manifestación de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Estaremos desarrollando el tema la resurrección de Jesucristo, la base de nuestra fe. En este pasaje que hemos leído, Pablo se está dirigiendo a los creyentes de la iglesia de Corinto. Corinto no era cualquier iglesia, era una iglesia especial, era una iglesia difícil, una iglesia que estaba situada justamente en la ciudad de Corinto, que era una ciudad multicultural, era una ciudad de comercio estratégico, era una ciudad cosmopolita,
ubicada en un punto ideal para el comercio que circulaba en ese tiempo. Tenía mucha riqueza y mucha prosperidad. Pero la ciudad de Corinto, como todas las ciudades de esa época, eran ciudades idólatras. Allí estaba el templo de Afrodita. Ese templo era un templo consagrado al paganismo, a la idolatría e incluso a la inmoralidad, porque hacían ritos de carácter sexual ahí mismo. La ciudad tenía mucha decadencia moral y esto planteaba un desafío para la naciente iglesia de Corinto, porque venía gente de todas partes, de diferentes composiciones, pero todos con un trasfondo pagano y con ideas aún en su mente, aún después de haber aceptado a Jesucristo. Los creyentes de la iglesia de Corinto entonces eran un reflejo de la condición de la ciudad. De ahí venían los nuevos creyentes. Y era una iglesia a la que Pablo tuvo que exhortar de una manera especial. Fue allí donde el apóstol Pablo tuvo que prohibir la participación de las mujeres en la liturgia de la iglesia, porque muchas mujeres que habían salido del ambiente pagano del templo de la diosa Afrodita querían reflejar todavía ciertas costumbres en la adoración a Dios. Fue allí donde el apóstol Pablo tuvo que reprenderlos por celebrar de manera incorrecta la Santa Cena del Señor. Fue en la iglesia de Corinto donde el apóstol Pablo tuvo que corregirlos por el desorden que hacían en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Fue allí donde el apóstol Pablo tuvo que instruirlos sobre el orden del matrimonio y las consecuencias de la infidelidad conyugal. Fue en la iglesia de Corinto donde Pablo desarrolló su mayor ética para la iglesia cristiana. Las dos cartas a los Corintios que escribió el apóstol Pablo contienen muchas instrucciones que tienen que ver con la idolatría y la conducta que se esperaba de los nuevos cristianos. En cierta manera, la influencia que tenían los creyentes de la iglesia de Corinto es la misma influencia que tenemos nosotros los creyentes el día de hoy, que pertenecemos a una sociedad liberal, donde se han desarrollado influencias muy fuertes que tienden a influir en la mente y los corazones de algunos creyentes débiles en su fe. Estas corrientes liberales, como en el mismo tiempo del apóstol Pablo, no solo negaban la autoridad de Dios con sus conductas, sino que el día de hoy las corrientes liberales aún niegan la existencia de Dios. Esa era la condición de los creyentes en Corinto. Ya estaban siendo influenciados por judíos que no aceptaban la resurrección de Jesucristo. Por eso Pablo tuvo que hablarles y exhortarles, porque eran influenciados a aceptar corrientes erróneas. Entonces es que el apóstol Pablo habla de que la resurrección de Jesucristo es la base de la fe cristiana. Y dice el apóstol Pablo irónicamente: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Seríamos dignos de conmiseración o de vergüenza, porque tendríamos una religión que no tiene sentido, ni valor, ni propósito. Pero afortunadamente Cristo resucitó al tercer día, y nosotros somos testigos el día de hoy de que Él vive, porque su influencia es directa en nuestros corazones, al grado de transformar radicalmente nuestras vidas, porque ahora vivimos en la esperanza bienaventurada de la vida eterna que nos espera juntamente con Cristo en los cielos.
Hablemos entonces, ¿qué era lo que creían los judíos respecto a la resurrección? La resurrección para los judíos, aún antes de que Jesucristo viniese a este mundo, ya había entre los judíos una polémica fuerte respecto a la resurrección de los muertos. Unos creían, otros no creían. Porque después de que dejaron de aparecer profetas en el tiempo conocido como el tiempo del silencio, surgieron corrientes judías religiosas que empezaron a tomar el control de la dirección del pueblo. Estas corrientes se convirtieron en partidos políticos religiosos y ellos gobernaban en Israel a través de un concilio llamado el Sanedrín. El presidente de ese concilio era el sumo sacerdote. Estos dos grupos políticos eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran la mayoría, pero los que tenían mayor influencia eran los saduceos, porque estaban aliados con los romanos que tenían el control del poder. Pero estos fariseos sí creían en la resurrección, mientras los saduceos no creían en la resurrección. Es interesante porque estos, como cualquier partido político o corriente religiosa, sus diferencias son muy fuertes, de tal manera que no se unen, no se ponen de acuerdo. Entonces, la diferencia más fuerte que tenían estos grupos políticos religiosos era la creencia en la resurrección de los muertos o en la no resurrección de los muertos. Cristo, precisamente, una de sus tareas cuando Él vino a predicar, se encargó de demostrar la falsa autoridad que tenían estos religiosos que gobernaban, que no tenían ningún valor porque sus vidas no reflejaban lo mismo que trataban de imponer o enseñar al pueblo. Fue Jesucristo el que denunció su falsedad cuando dijo en Mateo 16, del 6 al 12. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, los judíos, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Curiosamente, estos religiosos sí se unieron cuando vino Cristo. Ahí sí se pusieron de acuerdo para atacarlo y participaron activamente unidos en su muerte. Y obviamente se pusieron de acuerdo para negar la resurrección de Jesucristo. Pero hay algo precioso. A pesar del esfuerzo que hicieron los judíos por negar la resurrección de Jesucristo, el efecto del evangelio empezó a penetrar en la sociedad de una forma tan fuerte que el mundo entero conocido empezó a ser transformado por el poder del evangelio, lo cual ratifica el poder del Cristo resucitado. Pero los judíos, como no podían atacar el evangelio ante su fuerza, ante la extensión del evangelio, empezaron a convencer a los creyentes de la iglesia de Corinto de que Cristo no resucitó. Y por eso tuvo que
el apóstol hablarles de manera fuerte como le habló en diferentes otros casos, para que entendieran que la base de la fe cristiana, que todo el movernos y todo el hacer de nuestra fe cristiana está fundamentado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la intervención del apóstol Pablo es verdaderamente impresionante, porque Pablo no tiene ningún temor de lo que los otros dudaban. Su vida había sido transformada. El mismo apóstol Pablo dice que él vio a Jesucristo, y fue precisamente cuando se convirtió, porque él era un enemigo de la iglesia cristiana que estaba surgiendo. Y Cristo se apareció para tomarlo de una manera especial, para que comprendiera el valor de lo que Jesucristo hacía en las vidas. De tal manera que Pablo fue transformado totalmente y dedicó su vida totalmente a Cristo, predicando el evangelio. Pero por esa razón el apóstol Pablo señala la cantidad de gente que fueron testigos de la resurrección, que vieron al Cristo resucitado. Más de 500 personas fueron testigos físicamente del Cristo resucitado. Pero sobre todo, lo más importante era el testimonio de las miles de personas que estaban recibiendo a Cristo en su corazón y que estaban siendo transformados y que estaban viendo el poder sobrenatural que tenía la iglesia por el poder de Jesucristo. El mundo entero estaba siendo transformado. Las personas dejaban la idolatría, dejaban el pecado, dedicaban sus vidas a Dios a través de Jesucristo. Una de las cosas más importantes que sucede en la vida cristiana es que cuando una persona recibe a Cristo con todo su corazón, no se trata de una transformación religiosa o de un cambio de religión, porque es una experiencia personal, es una experiencia donde el Espíritu Santo empieza a tocar y cambiar por dentro a la persona, para que la persona cambie totalmente sus valores, su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida. La persona entiende su razón de vivir, entiende que su vida tiene propósito, entiende que su vida tiene una misión y cambia totalmente sus valores y empieza a dedicar su vida entera por la causa de Cristo. Bendito sea su nombre. Por eso Pablo les dice, si Cristo no resucitó, todo lo que está pasando es una farsa, es una mentira. ¿Y sabe usted qué es lo glorioso? Lo que Pablo dijo es, el evangelio está siendo predicado, el mundo está siendo transformado porque Cristo resucitó. Y nosotros podemos testificar al día de hoy que Cristo vive. Porque ese mismo poder transformador, ese cambio en las vidas sigue sucediendo. Eso no es posible por una elocuencia de hombres. Es el poder de Jesucristo que vive y reina para siempre. Él puede cambiar los corazones. Ningún hombre puede cambiar a otro. Ninguna mujer puede cambiar a otra. No tenemos la capacidad, no tenemos los recursos, no tenemos la mentalidad para poder convencer a una persona que se pase a otro bando. Pero Jesucristo, el que vive y reina para siempre, es el que cambia y transforma los corazones. Su poder sigue vigente porque Él resucitó. Bendito sea su nombre. Y esto sigue pasando en el mundo entero. No importa las corrientes que se levanten, no importa los enemigos que se levanten contra Dios, Cristo resucitó y su poder sigue vigente hasta el día de hoy. Él vive y mora en nuestros corazones. Su efecto transformador sigue vigente aunque los judíos y muchos otros incrédulos lo nieguen.
Porque nosotros podemos decir, cada uno de nosotros, que vivimos porque Cristo vive. Cristo nos dio la vida, la verdadera vida. Le dio sentido y valor a nuestra vida. Y por eso no solo vivimos transformados, sino que vivimos en la esperanza de nuestra propia resurrección. Porque el apóstol Pablo lo anunció de la siguiente manera en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Nuestra verdadera resurrección será cuando Cristo venga por nosotros. Por eso podemos decir con seguridad que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. La resurrección, el fundamento de nuestra fe. La muerte de Cristo no fue en vano. La muerte de Cristo no fue provocada por los hombres. La muerte de Cristo era parte fundamental del plan de salvación de Dios para el hombre. Pues a través de la misma, Cristo pagó el precio de nuestros pecados para librarnos de la condenación. Desde el momento de que el hombre se apartó de Dios, la humanidad entera entró en condenación. Pero para eso vino Cristo, para librarnos de esa condenación. Dice Juan 3, 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La muerte de Cristo era necesaria para que la naturaleza humana recibiera una nueva naturaleza que le capacitara para volver a tener comunión con Dios. Al llevar Él nuestra condenación, fuimos nosotros reconciliados con Dios. Y el hombre que se había sido apartado por el pecado puede volver a tener comunión con Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo dio su vida, derramó su sangre para que nosotros pudiésemos tener su vida. Ese es el milagro de la salvación. Pero también por su muerte en la cruz del Calvario, Jesucristo hizo posible que recibamos la herencia de la vida eterna. Yo no sé si alguno de ustedes ha recibido una herencia. Para que usted reciba una herencia, la persona que hace la herencia o que hereda tiene que morir. Yo no sé si hay alguien que está esperando que se muera el que le hizo herencia, porque no la puede cobrar hasta que muera el que le firmó, el que le dejó la herencia. Cristo murió para que nosotros pudiésemos cobrar nuestra herencia, y nuestra herencia es la vida eterna. Bendito sea su nombre. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esa es la razón
por la que Cristo murió. Cristo no murió porque lo dominaran los judíos y los romanos, sino Él quiso en su corazón entregar su vida por amor de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, esto es entre paréntesis, por eso se llama Nuevo Testamento y Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento no nos daba vida. El Nuevo Testamento, a través de la muerte de Cristo, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Todo lo que logró Cristo a través de su muerte en la cruz del Calvario no hubiera valido nada, no hubiera tenido ningún sentido si Cristo no hubiera resucitado. Hubiese sido un sacrificio inútil, pero Cristo resucitó, porque siendo Dios no lo podía detener la tumba. Bendito sea su nombre. La muerte y la resurrección de Jesucristo son parte fundamental del plan de salvación para los hombres. Por eso nosotros nos reunimos este día de una manera especial, para conmemorar nuestra salvación, para conmemorar la resurrección de Jesucristo, ya que la tumba está vacía. La tumba de Cristo está vacía. ¿Cuántos glorifican su nombre? Usted sabe que cuando muere un gran personaje, la tumba se guarda en lugares especiales. ¿Sabe usted que en el país de Egipto hay un museo para guardar las tumbas, los cadáveres de los faraones? Hay sarcófagos y ahí dice: este era el faraón tal, y este era el faraón. Y qué pérdida de tiempo. Yo me salí porque nos metieron a ver al museo. Yo me decía: qué pérdida de tiempo, mi Cristo vive. ¡Aleluya! Cristo vive. No hay museo. No hay museo, porque el museo son para las reliquias, para lo que no tiene valor, pero Cristo vale en nuestros corazones. Por Él vivimos y a Él le alabamos con todo nuestro corazón. Dice 1 Pedro 1, del 3 al 4: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Por eso Pablo predicaba el Evangelio, porque sabía que no era solo una recompensa presente o temporal aquí en la tierra. Sabía que el mayor valor y la mayor recompensa era en los cielos, en la eternidad. Por eso Pablo menciona aún aquellos testigos que vieron a Jesucristo resucitado. Pablo no podía hablar de nosotros, pero de alguna manera en el Evangelio se habla de que todos los que crean en Él serán salvos y tendrán derecho a la vida eterna. Cristo vive, y los primeros que se enteraron de su resurrección fueron los apóstoles y las mujeres que les acompañaban. Pues cuando ellas fueron a la tumba de Jesús, esperando como buenas mujeres ponerle ungüentos al cadáver de Jesucristo, ellos iban a ver un cadáver y se encontraron con que la tumba estaba vacía. Lucas 24, del 4 al 6 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Por esa resurrección, la vida de Cristo ha entrado en nuestras propias vidas, y porque Él vive,
nosotros también vivimos. Por eso la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. En tercer lugar, la resurrección de los muertos es para vida eterna en los creyentes. Jesucristo resucitó porque Él es Dios y ni la muerte ni la tumba lo podían detener, ya que el poder de Dios es absoluto. Dios tiene poder. Una de las cosas que uno ve en las Sagradas Escrituras es como los discípulos que andaban con Él y habían visto su amor, su manifestación y sus milagros. Pero cuando empezaron a ver los milagros sobrenaturales y poderosos, cuando caminó en el agua, cuando calmó el mar y el viento, dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El poder de Jesucristo no es un poder natural, es un poder sobrenatural, porque Él es Dios. Y recibió toda potestad, como dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Desde que recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, empezamos nosotros a entender la vida, la verdadera vida. Perdemos el miedo a la muerte física, pues no solo la misma no es la etapa final, sabemos que no es la etapa final de nuestra vida, sino que somos absorbidos por la vida de Cristo. Y la vida de Cristo nos inunda, porque si Cristo vive, nosotros estaremos con un Cristo vivo. Porque dice la Biblia, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y por eso nuestra esperanza es una esperanza de vida eterna. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la idea que debe haber en la mente y el corazón de cada hijo de Dios. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, porque de todas maneras seremos resucitados juntamente con Él para estar eternamente en los cielos. La resurrección de Jesucristo entonces tiene efectos trascendentales en todos aquellos que creen en Él, porque su resurrección es también nuestra resurrección, porque antes estábamos muertos sin Dios y sin esperanza, pero por su resurrección hemos pasado de muerte a vida. Ese es el símbolo del bautismo en agua. Dice Colosenses 2:12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, el bautismo es un símbolo de la muerte cuando se sumerge a la persona y de la vida cuando la persona se levanta. El bautismo no es un símbolo del perdón de pecados. El perdón de pecados ya se dio en la cruz del Calvario, y cuando uno recibe a Cristo ya es perdonado. El bautismo en agua es un símbolo de la muerte y la resurrección de los creyentes en Cristo. Es interesante porque a mí una vez un hermano que lo iba a bautizar, no sé si está aquí, perdón hermano, no sé si está aquí, pero una vez que lo iba a bautizar, me dijo: a mí reténgame un poquito allá abajo. A mí, como quien dice, mire, yo tengo tantos pecados que necesito que... No es para, el bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es un símbolo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Quién vive en esta hora? ¿Quién vive? ¿Quién fue resucitado juntamente con Cristo? Entonces, la resurrección no es simplemente resucitar, o sea, volver a la vida después de muerto. No es simplemente eso. ¿Por qué? Porque eso pasó en el tiempo de Jesús. Hubo personas que murieron y resucitaron,
pero volvieron a morir. La resurrección, en el sentido de su valor total en la palabra de Dios, tiene que ver con resurrección para vida eterna, para vivir eternamente y para siempre. 1 Corintios 15, 51 y 54 dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo humano, se vista de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria, o transformada en la muerte en victoria. Sin embargo, no podemos dejar de decir la mala noticia. La mala noticia es que los que no crean en Jesucristo como su Salvador también van a resucitar, pero van a resucitar para condenación. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por esto predicamos el Evangelio, por eso invitamos amigos, porque queremos que se salven de la condenación, porque queremos que reciban el gozo de la salvación y que reciban, igual que nosotros, la vida eterna. Porque todo aquel que crea en Él será salvo y resucitará para vida eterna. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no murió en vano. No tiene sentido lamentarse de la muerte de Cristo en Semana Santa, porque la muerte de Cristo fue una muerte de victoria que fue refrendada con su resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces nosotros también haríamos cola para llorar, nada más. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó, y ahí viene la vida para nosotros. Bendito sea su nombre. La vida cristiana no es para celebrar tradiciones, sino para vivir en comunión con el que vive. Tú puedes hablar con Él, tú puedes tener comunión con Él, tú puedes pedirle por tus necesidades. Él te escucha y, lo más importante, te atiende, porque vive, porque está morando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna garantizada, porque Cristo resucitó de los muertos y vive para siempre. Amén. Pónganse de pie.